avanzados, nuestro grupo ha decidido hacer una entrevista colectiva con el tema La guerra de Inglaterra contra Perú y Chile como instrumento. Bueno, voy a empezar presentándoles al historiador Miguel Hilario, a la comisión interrogadora, la cual está compuesta por periodistas de diferentes canales. Por ejemplo, Melania Mudio, periodista del canal de ATV, Maciel Sánchez, de América Televisión, Laura Rafael, de RPC, y de Bonnie Captcha. Hay una frase muy conocida en los partidos bélicos, la cual dice: existe la historia oficial, la que es contada por los vencedores y que nos cuentan a nosotros en las escuelas. Pero también existe la historia secreta, la cual nos cuenta las verdaderas causas y hechos del conflicto. Bueno, no muchos sabemos la verdadera historia de esta guerra, en la que Chile fue usada como un instrumento por Inglaterra. Entonces, hoy vamos a tratar de responder algunas de las interrogantes acerca de este tema. Bueno, ahora el historiador Miguel Hilario tiene la palabra. Bueno, para mí es una gran satisfacción estar aquí presente en este macro evento, rodeado de jóvenes entusiastas que han venido hoy día con firme decisión de ser líderes de este gran país llamado Perú. El tema es la guerra de Inglaterra contra el Perú y Chile como instrumento. Es un tema muy poco conocido para muy pocas personas. Bueno, nosotros hemos tomado este tema en virtud al Washington Post del 30 de enero de 1882, donde James Clay, en el Congreso de Estados Unidos, expone que el Perú está siendo atacado por Inglaterra. O sea, la guerra es declarada por Inglaterra hacia el Perú. ¿Y qué es lo que le motiva a Inglaterra a invadir al Perú? Invadir no, sino hacer la guerra, el conflicto. Es, sin lugar a dudas, el recurso económico. Los recursos económicos o naturales a través de la historia de la humanidad siempre han sido materia de conflicto. El guano y el salitre son los recursos que van a disfrutar este país, son los países. El guano y el salitre se encontraban en el área de Tarapacá y Antofagasta. Ahora, Inglaterra tenía fuertes socios económicos, tenía al judío Benjamin Disraeli, que era el primer ministro de Inglaterra, y estos tres personas son los que configuran y planifican hacer la guerra al Perú, porque ellos eran los que brindaban el servicio de transporte marítimo. Para ellos eran importadores y exportadores de guano. Para 1870 el guano, como dije, esta zona era un recurso muy rico. Y el Perú quería frenar a estas empresas. Entonces, ¿qué es lo que hace? Utiliza una política de gobierno que es la estatización. Trata de monopolizar. Perú dice: todos estos recursos van a ser míos y no puede venir otro país a explotar. Entonces, el Perú inicia esta campaña e induce a Bolivia a que también le pueda vender los certificados, la declaración, los permisos para poder explotar estos recursos en su territorio. Para esta situación, no le gustaba nada a Inglaterra. Y hay algo interesante: cuando a Inglaterra no le gusta que incedan en su negociación, ¿qué hace? Actúa con su única política, que es disfrutar. Somete a los países en guerra. Y eso ya lo teníamos como antecedente. China. Inglaterra invade a China, justamente por el negocio de opio. Los chinos dicen: no queremos más opio porque la población se está volviendo adicta. ¿Qué era el opio? El opio era la droga. Y los ingleses querían vender a China como sea. China dice: no quieren, dice Inglaterra. Entonces, ¿qué hace? Va y le hace la guerra. Trae muchos barcos, se destruye y China pierde una isla. No pierde Hong Kong. Inglaterra se queda con Hong Kong por 150 años. Cosas curiosas. Si tú no le haces caso a Inglaterra, mira lo que nos hace. Y Hong Kong estuvo a cargo de Inglaterra por 150 años. Aunque en el 97 recién fue devuelto a China. Ahora, bueno, el Perú no podía enfrentar a esta potencia europea, porque Inglaterra era militarmente potente, económica, tecnológicamente.
Bueno, ahora vamos a esperar la ronda de preguntas. Bueno, muchas gracias por su intervención. Ahora vamos a empezar con la ronda de preguntas. Con respecto a las preguntas, cada participante, cada panelista tiene derecho a 3 preguntas y se van a hacer 3 rondas de ellas. Entonces, la primera ronda va a ser comenzada por la señorita Melania Mudio. ¿Puede iniciar con su pregunta? Bueno, muchas gracias. Muy buenos días y ante todo, bueno, tengo una duda acerca sobre usted. Bueno, sería ¿cuál es el recurso económico? ¿Cuál es entonces el recurso económico acerca del guano y el salitre? ¿Cuál es el recurso en materia de que nos lleva a la guerra? ¿Verdad? Entonces, el recurso es sin lugar a duda el guano. El guano, porque el guano era utilizado en la agricultura como fertilizante y el salitre también era utilizado en la agricultura. Pero acá hay algo importante: el salitre tenía nitrato y el nitrato era un insumo esencial para la fabricación de pólvora. Vale decir que si la tierra tiene el negocio de la pólvora, pues podría gobernar las futuras guerras. Ellos podían decidir si le vende pólvora a tal país para que haga guerra o no. Gracias a los dos. Bueno, ahora va a seguir la señorita Maciel con su pregunta. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Mi pregunta va, ya que usted dice que Inglaterra declaró la guerra a Perú por el salitre, ¿no existía en otro lugar este recurso? Efectivamente sí, existió un país que también tenía salitre, pero este país era la India. Pero los ingleses ya habían extraído el salitre en esa región, los habían empobrecido, quedaba muy poco. Y son justamente los aventureros ingleses que encuentran el salitre como un recurso económico muy valioso. ¿No? Acá en Tarapacá y en Antofagasta, lo que viene a ser Perú, Bolivia y el norte de Chile. Muchas gracias. Ahora señorita Laura tiene el uso de la palabra. Muchas gracias y buenos días con todos. Díganos, por favor, cómo llega Inglaterra a este conflicto, es decir, cuál es su dominio geopolítico. Inglaterra es gobernada por la reina primera y Inglaterra ya tenía un dominio en Europa. Tenía la mejor flota naval, era una potencia militar. Ya Inglaterra ya había, como les dije anteriormente, ya había tenido guerras con China. Y algo que ustedes quizás poco conocen, que Inglaterra también había estado en guerra con Rusia. Había estado en Rusia, en la India, en África, en diversos lugares. O sea, básicamente ya Inglaterra venía muy bien preparada. Muchas gracias. Ahora señorita Ebony, es su turno. Muchas gracias y buenos días a todos. Muy bien, quería hacer una pregunta acerca de si en esa época Inglaterra era una potencia a nivel militar, económico y tecnológico. Sí, efectivamente Inglaterra ya era una potencia. En aquel entonces era un país, era de los pocos países industrializados. Inglaterra tenía, como les comenté, los mejores barcos, armamentos, tenía mejores cañones. Y bueno, esa experiencia les ha servido bastante a ellos para invadir a otros países. Bueno, mi duda es la siguiente. ¿Cuál era el contexto político y económico del Perú en aquella época? En aquella época el Perú estaba recién iniciando su etapa republicana y había muchos presidentes militares. Y aquí en el Perú ya había un boom, que era el guano. O sea, el Perú estaba vendiendo guano a los países europeos y había obtenido fuertes ganancias. El Perú había recibido mucho dinero, podemos decir, pero ¿qué pasó? Los políticos cayeron en la corrupción y en el despilfarro. Todo ese dinero que había ingresado se perdió. Se olvidaron de hacer la ideología que habían mantenido en la independencia, que era construir una gran nación. Pues eso no se llevó a cabo. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cuál es el contexto social del Perú en aquella época antes de que Inglaterra nos declarara la guerra? Acá hay algo muy interesante. El Perú vivía una época de gloria en esa época, porque Perú había derrotado a una potencia europea en un conflicto naval. Esta potencia europea había sido España. Perú llegó a expulsar a España.
en la guerra del 2 de mayo, que recordamos todos, de 1866. Entonces toda la gente estaba, bueno, somos los poderosos, hemos vencido a la potencia europea, y por tanto Chile no significaba pues, ningún peligro, ninguna amenaza. Mi duda es la siguiente. ¿Nos podría decir, por favor, cómo llega Chile a este conflicto? Es decir, ¿cuál es su situación política, social y militar? Políticamente Chile llega de un gobierno estable. Ellos habían tenido sucesión de presidentes 6 veces, o sea, no había habido golpes militares, Chile no había tenido invasión y conflictos con otros países, a diferencia de Perú, que sí había muchos golpes militares, lo mismo pasaba en Bolivia, pero Chile tenía esa estabilidad política. Y además Chile ya venía preparándose poco a poco, lentamente. Y bueno, con la ayuda, ¿no? Con la ayuda de Inglaterra, obviamente también llegan a crear grandes empresas en el territorio de Bonita, La Pacá y Antofagasta. Bueno, mi siguiente pregunta para ustedes, ¿cómo ha llevado Chile a la guerra? Chile es llevado a la guerra por la influencia de los capitalistas ingleses. Son ellos los que van a invertir en Chile. Le van a dar uniforme, le van a dar armas, barcos y todo el material necesario. Acá hay algo muy interesante de que los historiadores nos dicen que los uniformes que usaban los chilenos en todas las batallas que hemos tenido eran de tela inglesa. Los cañones eran inglés. No sé si uno de ustedes ha ido al museo, a la casa museo de Francisco Bolognesi. Ahí se puede ver las armas de Chile. Y yo estuve presente ahí y pude ver las armas de Chile. Son aterradoras, son sus armas, sus fusiles, sus bayonetas, tienen unos cuchillos muy puntiagudos. Tú ves esos cuchillos, tú ves esas armas, te aterrorizan. Y esas armas eran justamente metálicas para destruir y derrotar a su enemigo de la manera más rápida. Bueno, mi última duda es la siguiente. ¿Sabía usted que los chilenos fueron utilizados por los capitalistas ingleses? Bueno, los militares chilenos sí sabían que eran utilizados por los capitalistas ingleses, pero el ciudadano de a pie de Chile no le interesaba prácticamente el salir, no le veía ningún beneficio. Pero eran los industrialistas, los empresarios chilenos, ellos sí, pero ¿quiénes estaban detrás de esto? Era la gente adinerada. Por eso que los chilenos no querían ir a la guerra, porque bueno, esos son la gente que tiene plata, también no tengo nada que ver. Pero poco a poco iban ingresando a la guerra. ¿Y dónde mira, acá es muy interesante, y dónde Chile, el pueblo chileno se vuelve deseoso de invadir a Perú? Por culpa de Perú prácticamente, porque Grau derrota a Prat, y Prat llega a convertirse en un héroe de la guerra de Chile. Entonces los chilenos dicen, mira, han matado a Prat. ¿Quién mató a Prat? Grau. Bueno, el chileno ya lo tenía miedo a Grau. Pero al matar a Prat hace que todo el pueblo chileno se vuelva nacionalista y vamos a luchar en la guerra, que ha derrotado a Prat, de hecho, y de otro. Y ahí empieza, toda la fuerza viene con atacamos prácticamente. Bueno, mi última duda es, ¿por qué el Perú no pudo defender el recurso en esta zona? ¿Qué fue lo que le impidió? El Perú sí quiso defender estos recursos, como les comenté, a través de la estatización. Perú quería monopolizar. ¿No? Entonces, Perú decía, bueno, los ingleses se están llenando de plata, me están dejando muy poco, entonces lo que voy a hacer es, voy a nacionalizar todas las empresas inglesas y anglo-chilenas. Y bueno, y también le dice a Bolivia, ¿no? ¿Sabes qué? Véndeme los permisos para explotar en tu territorio. Y bueno, esta situación no les agradó nada a los ingleses. Bueno, mi última pregunta. Quisiera saber si se puede evitar la guerra contra Inglaterra, es decir, la guerra del Pacífico. No, creo que es muy difícil decir que se pudo haber evitado la guerra, porque el Perú se estaba enfrentando a una potencia europea, no se estaba enfrentando solamente a Chile. Detrás de Chile había una potencia militar, naval. Los historiadores nos cuentan que había como 800 barcos ya dispuestos a ayudar a Chile. O sea, era enorme. Por más que Perú haya dicho, vamos a luchar, pero acá hay un dato curioso de que Chile siempre nos va a ganar en los combates navales. Al principio le ganamos nosotros por Grau, pero ya derrotado Grau, prácticamente el dominio era chileno. Entonces los chilenos tienen una gran ventaja
Pero cuando los chilenos llegan acá al territorio peruano, a Lima, y ingresan hacia el interior del Perú, ahí es donde van saliendo poco a poco, ¿no? En Cáceres y todo, el ejército llega a derrotar poco a poco a los chilenos. Ahí tenían miedo los chilenos, porque ya no tenían prácticamente la ayuda logística de las perlas. Mi última pregunta para usted sería, ¿piensa que entonces planificó la guerra del Líbano y el Salitre? Esta guerra es planificada por pocas personas. La reina primera de Inglaterra, el primer ministro Benjamin Israel y el multimillonario judío Yadel Natal Rothschild. Esos tres son los que nos configuran y dicen vamos a hacer la guerra. ¿Por qué ellos? Porque ellos brindaban el servicio de transporte del salitre. Y además ellos manejaban el precio a su antojo. Subían, bajaban, especulaban los precios. Esta situación no le gustó nada al Perú. Por eso que el Perú dijo quiero nacionalizar esta realidad para yo poder controlar el precio. Ahora tiene la palabra el historiador Miguel para dar la conclusión final. Bueno, yo quisiera exhortar aquí a todos los jóvenes presentes a que conozcan un poco más la historia del Perú, la historia verdadera del Perú, no la historia que nos han contado, porque dice, como dijo la señorita, los vencedores son los que escriben la historia, pero a veces no la escriben de la manera tal como ocurrió. Y esto, la información que yo les he brindado, está documentada, existe fuentes que pueden corroborar. Ustedes pueden revisar el Washington Post de 1882, ahí está claramente lo que dice el americano, ¿no? Inglaterra invade el Perú. En Chile también existen diversos documentos que dicen que Inglaterra es el que les hace la guerra y Chile es utilizado como instrumento. Ellos saben, muchos historiadores saben. Bueno, eso sería todo, muy amable por la pregunta. Bueno, muchas gracias al historiador y a la comisión interrogadora, y muchas gracias a ustedes, público, por habernos escuchado. Damos por finalizada esta entrevista colectiva. Gracias.